Buenos días a todos. Vamos a comenzar una nueva reunión rotaria de nuestro club, saludando a las banderas, primero a la bandera argentina, a la bandera de la ciudad de Buenos Aires y a la bandera de Rotary. Tomen asiento, por favor. Como no ha podido llegar todavía el secretario honorario, voy a hacer las dos funciones hoy. Vení, Eduardo. Les quería decir de que tuve la fortuna de reunirme con Sergio Huitis. Como ustedes saben, Sergio está con una enfermedad muy grave y está luchando con todas sus fuerzas para transponer la situación emocional que ella le causa. Lo encontré muy bien, con mucha fuerza, con una coach que le está enseñando a meditar. O sea, está trabajando muy bien la situación que le toca vivir. Y me pidió que les mande a todos un enorme saludo y un gran abrazo, porque él ama Rotary. La segunda noticia que les quiero decir es de que un socio que se alejó le había prometido a Sergio volver a ingresar cuando él fuese presidente. Pese a la situación que está viviendo Sergio, Daniel Charles me confirmó ayer que vuelve a reingresar a Rotary. Así que estoy muy contento de recuperarlo. A ver, Buen día. Señoras, invitados especiales, amigos rotarios, muy buenos días. Preside la reunión del miércoles 6 de marzo nuestro amigo Juan Insúa. El orador de la fecha es nuestro querido consocio Felipe de la Balse, quien disertará sobre Argentina y el mundo. Lo acompañan en la mesa cabecera el expresidente Alberto Iule y los consocios Juan Eduardo Fleming, Raúl Romero, Federico Castex, Francisco Castex, José Ramón Sanchís Muñoz y Jorge Kogan. Nos visita hoy el señor Urs Duglin, del Rotary Club de Lucerna, Suiza. El próximo miércoles 13 de marzo ocupará la tribuna el señor Claudio Suchovicki. Disertará sobre ¿puede esta vez salir bien? Eso es todo. A todos ustedes, muchas gracias por acompañarnos y sean muy bienvenidos al Rotary Club de Buenos Aires. vamos a iniciar la disertación de Felipe de la Balse. Lamentablemente, Clara Mariño, que debiera estar acá, no pudo porque está enferma. Entonces, cuando Felipe termine, si alguno de ustedes quiere hacer alguna pregunta, me avise y yo le acerco el micrófono. Gracias. Bueno, muy buenas tardes. Gracias a Juan Insúa por su invitación y a la comisión directiva de darme la oportunidad de estar con ustedes hoy, de reencontrarme y de poder hablar de temas que me interesan y que quizás los interese a ustedes. Están obviamente sucediendo cambios sorpresivos, inesperados y relativamente violentos en la economía y en la política mundial. Tanto al nivel de la economía internacional, cómo se está manejando la morfología de la economía internacional, cómo funciona el comercio, cómo funcionan las inversiones, está cambiando muy aceleradamente. Y la relación entre las grandes potencias también está cambiando. Y nosotros los argentinos nos hemos estado, me incluyo, no piensen que hablo de los demás, nos hemos estado mirando el ombligo los últimos 5 años. Primero porque tuvimos la peste. Después un gobierno calamitoso y una declinación y una decadencia gigantesca. Y finalmente ahora un cambio muy rápido, muy acelerado, que nos tiene a todos entusiasmados, pero al mismo tiempo un poco confundidos. Entonces, de todo eso, pensamos muy poco en lo internacional y mucho en lo doméstico, y tenemos razón para hacerlo. Pero es importante para un país
tener una idea de lo que sucede en el mundo, porque tener éxito en eso, medir bien lo que sucede en el mundo o medirlo mal, puede contribuir muy fuertemente a tener éxito en la política doméstica o a fracasar en la política doméstica. Fíjense ustedes, Argentina acá, los que se dedican a Roca, en el siglo pasado, en el siglo XIX, Argentina entendió dónde iba el mundo. Entre 1851, entre la batalla de Caseros y Roca, en un periodo de 30 años, Argentina entendió dónde iba el mundo y creó una sociedad relativamente exitosa para su época, que funcionó muy bien. Después, en la posguerra mundial, de la Segunda Guerra Mundial, Argentina no entendió el mundo. Y si bien hizo reformas muy importantes, fracasó, no se insertó bien en el mundo y eso tuvo consecuencias muy graves para nosotros en el largo plazo que todavía estamos sufriendo. Entonces la pregunta es, ¿cuál es el mundo? ¿En qué mundo vivimos internacionalmente, económicamente y políticamente? Ustedes dirán, ¿cómo puede ser esa pregunta? ¿Basta leer los diarios para saber lo que pasa en el mundo? No. Las tendencias de fondo no salen en los diarios. La noticia de que en Gaza hubo algo la semana pasada, o de que en Ucrania sucedió algo hace 15 días, o que en Taiwán pasó un barco de los Estados Unidos y un barco chino le tiró agua. Todo eso es muy interesante, pero eso no explica las tendencias de fondo, las que tienen que determinar nuestra decisión, nuestro posicionamiento, nuestro buen juicio, si ustedes quieren. Ahora, ¿cuáles fueron las tendencias de los últimos 30 años? Las conocen todas, las voy a mencionar porque no quiero aburrirlos, pero las tres grandes tendencias de los últimos 30 años fueron la preeminencia de los Estados Unidos, la globalización, la interdependencia económica mundial y el surgimiento de China. Esas son las tres grandes historias desde el año 1990 hasta hoy. Ahora, ¿qué está pasando? Desde hace 10 años esas historias están cambiando. ¿Y por qué están cambiando? Por hechos que han sucedido, que son muy importantes y que quizás los argentinos tomamos menos en cuenta, es que China ha hecho algo que los porteños llamamos levantó el copete. Digamos, levantar el copete para los antiguos quiere decir ambiciona más de lo que se pensaba que ambicionaba antes. China decidió que quería ser una gran potencia competitiva con los Estados Unidos y se lanzó en 3 o 4 grandes campos, que los voy a mencionar rápidamente, porque ustedes los conocen, cuando yo se los menciono ustedes van a comenzar a recordar cosas, lo propelen, lo tiran, lo proyectan a una escala mundial a competir hegemónicamente con los Estados Unidos. ¿Y cuáles son esos? El gasto militar. Hoy en día China tiene más navíos en el mar militares que los Estados Unidos, de menor calidad. De mucha menor calidad. Pero en número los chinos tienen 440 barcos de superficie y los americanos tienen 270. Claro, un portaaviones americano vale 50 barcos chinos, ¿no es cierto? Como un avión F-35 o mismo un F-16, como los que vamos a ver nosotros, vale 3 o 4 veces lo que vale técnicamente y militarmente lo que vale un avión chino. Pero los chinos han construido aviones, construido tanques, expandido sus fuerzas militares brutalmente en los últimos 10 años, a tasas de entre el 10 y el 20% por año. Con lo cual representan un poder potencial que no tenían antes. La segunda cosa importante que hicieron los chinos fue la lucha tecnológica. Hicieron un programa de progreso tecnológico que se llama China 2025. Inicialmente era inteligencia artificial, robótica, bioingeniería y 3 o 4 cosas más, donde dieron subsidios, donde dieron créditos, donde dieron entusiasmos a las universidades y a los investigadores, donde robaron propiedad intelectual de otros, como para poder dar un salto adelante. Ese salto adelante, hace cosa de 4 o 5 años, cambió de dirección. Ahora los chinos lo que están haciendo es gastando plata masivamente en todo lo que tiene que ver con la transición energética. Los automóviles eléctricos, las baterías a litio, la adquisición de minas de litio, los parques solares, las turbinas eólicas, todo lo que tiene que ver con la transición energética. Y en ese caso, en ese campo han creado una ventaja competitiva muy grande, resultado de los subsidios y el crédito. Hoy en día China tiene capacidad para producir 70% de los vehículos eléctricos en el mundo. 70%. China sola. China produce el 85% del litio procesado. Litio tienen poco los chinos, compran en otros lados. Pero las procesadoras del litio, que lo transforman en un elemento utilizable luego para hacer baterías u otras cosas, están en China. Lo mismo pasa con el cobalto.
China no tiene cobalto, lo importa del Congo, masivamente. Pero el 85% del procesamiento, del refinamiento del cobalto está en China. Lo mismo pasa con las baterías eléctricas. Se calcula que el 80% de las baterías eléctricas en el mundo en este momento están en manos chinas. En otras palabras, se han posicionado en un campo de alta competencia con los europeos y sobre todo con los Estados Unidos, y eso obviamente es un elemento muy importante en la competencia hegemónica que tienen por el dominio mundial, a fin de cuentas, con los Estados Unidos. El tercer tema importante que hacen los chinos, que ustedes conocen todos, es la ruta de la seda. Todos estos proyectos son del año 2014, 2013, 2014, 10 años llevan. La ruta de la seda es un gigantesco intento, como yo creo que muchos de ustedes saben, de compensar la mala posición geográfica que tiene China. China es un alto dependiente de la importación de energía, de alimentos y minerales. ¿Y por dónde importa el 90% de la energía, de los minerales y de los alimentos? Por el mar. ¿Y quién controla el mar? Los americanos. ¿Y por dónde pasan los barcos? Por el estrecho de Malaca, el 80%. De los 10 millones o 11 millones de barriles diarios que compra China de petróleo, 9 millones pasan por el estrecho de Malaca. Así que es muy fácil para los Estados Unidos, si decidiera enfrentar a China militarmente, bloquear ese estrecho y en un lapso de 60 días poner a China de rodillas. ¿No? Entonces, la ruta de la seda es un intento muy grande de cambiar la geografía, los datos naturales de la geografía, para hacer que la dependencia china de las materias primas, sobre todo de la energía, de los alimentos y los minerales, pueda pasar una gran parte de ella a través del continente euroasiático. Y por eso los trenes, por eso los puertos, por eso las rutas, por eso toda la infraestructura que construyen en Pakistán, en todo el Medio Oriente, en el sur de Irán, etc. Es un intento de diferir y cambiar la geografía que los limita militarmente a un combate o una lucha con los Estados Unidos. Por supuesto que además de eso hicieron 2 o 3 cosas muy importantes que conocemos en Argentina. Se volvieron prestamistas de los países subdesarrollados o en proceso de desarrollo y otorgaron swaps, como el que nos dieron a nosotros. Esos swaps, en el fondo, lo que financian son las exportaciones de manufacturas chinas. Argentina tiene de hace 12 años un déficit anual con China de 6.000 millones de dólares, todos los años. No es un monto menor. Importamos de China 12.000 millones de productos manufacturados y exportamos a China 4.000 millones de pellets de soja, 1.200 millones de carne y 800 millones de otros productos, digamos, de, no sé, yerba, vinos, productos agroalimentarios. Esos 6.000 dólares de diferencia son 2 años del swap. China, a través del swap, lo que hace es financia el déficit comercial argentino a 2 años. Argentina sabe que puede comprarle a China 2 años de productos porque los tiene financiados a través de un swap. ¿Y qué nos costó el swap? El swap nos costó, fundamentalmente, hacer una estación satelital en Neuquén. La gran concesión que hizo el gobierno kirchnerista en el año 14 a China fue darnos el swap para no perder la elección del 2015, que perdieron, para estabilizar la economía, y a cambio de eso te vamos a dar un derecho extraterritorial en la provincia de Neuquén para construir una estación satelital que permite seguir los satélites y a través de los satélites los misiles y toda la posible guerra y el posible movimiento en los espacios, que la guerra hoy en día sería naval y espacial, ¿no es cierto? Entonces, China hace las 3 o 4 cosas que les acabo de mencionar y además crea los BRIC. Los BRIC, por más que incluye otros países, es financiado al 80% por China. El gasto de los BRICS, del banco o de la secretaría, lo financia China. Es un engendro de la diplomacia china para juntar a una serie de países que tienen posiciones o antagonistas o por lo menos neutras con respecto a los Estados Unidos, llevarlos a un lugar común y asociarlos y poder conversar con ellos regularmente sobre los temas de interés común. Incluía, como ustedes saben, inicialmente a la India, además de China, a Brasil y a Sudáfrica, y ahora se extendió a Irán y Arabia Saudita y a Etiopía, ¿no es cierto? Bueno, ustedes me dirán, bueno, los chinos han hecho una operación realmente extraordinaria en los últimos 10 años. A través de estas 4 o 5 cosas que les he mencionado, han creado los elementos para cambiar la competencia hegemónica y la competencia política con los Estados Unidos.
Sin embargo, tienen 2 o 3 debilidades bastante grandes que están apareciendo y que vale la pena mencionar, no porque cambien el fondo de la historia, pero sino que son relevantes. La primera es que China está envejeciendo demográficamente a una tasa absolutamente extraordinaria. La tasa de fertilidad china es del 1.2. El reemplazo, para poder reemplazar la población, la tasa de fertilidad normal tendría que estar entre 2.1 y 2.2. China está perdiendo 8 millones de habitantes todos los años. Las proyecciones de las Naciones Unidas para China año 2070 son que pasa de 1.400 millones a 750. ¿Me escucharon? Ahora, ¿por qué sucedió esto? ¿Porque son burros? No. Porque en el año 80 el señor Deng tuvo terror a la superpoblación. Le habían dicho que los chinos, que en ese momento eran 1.200 millones, si no hacían algo con la natalidad, iban a ser 4.000 millones y políticamente era inmanejable 4.000 millones. Entonces lanzó la política del hijo único. El problema de la política del hijo único es que las familias campesinas o las familias populares de origen popular en China no quieren tener hijas, quieren tener hijos. ¿Por qué? Porque los hijos trabajan. Porque en las granjas, en el campo, en las industrias, los que van a trabajar mucho, o en la visión de la familia son los que tienen más ventaja de sostener a los padres cuando son grandes, son los hijos varones. Entonces hay una doble proporción. Primero, una caída de la fertilidad. Segundo, un envejecimiento que resulta de eso. Y tercero, muy pocas mujeres o muchas menos mujeres de las necesarias para poder reproducirse. Y eso le crea a China ahora un problema muy grande que están tratando de resolver. Están en el medio de ver qué hacer, qué programa de asistencia familiar al estilo señora Kirchner pueden inventar para que las mujeres pasen de tener un hijo, punto 2, a tener 3 o 4 hijos y poder reemplazar lo que les está pasando. El segundo tema es que tienen una crisis inmobiliaria y económica muy grande. Recuerden ustedes, China tiene 40% de ahorro nacional, 40% de inversión. Y para los constructores que están acá, para Juan, por ejemplo, invertían el 25% de ese monto en construcción civil o infraestructura pública. China construyó, los que han ido a China, que son muchos los que están acá, que yo ubico que a veces que me lo han dicho, han visto los aeropuertos que tienen, las rutas que tienen, los puertos que tienen. China hizo una inversión extraordinaria en infraestructura y hizo un boom residencial donde para todas las familias chinas que no pueden comprar dólares porque hay control de cambio, lo que hay que hacer es comprar un departamento. El problema actual es que 30% de las hipotecas están en mora de más de 90 días. El principal desarrollador de China, que se llama Evergrande, se declaró en quiebra y tiene una deuda de nada menos que 350.000 millones de dólares. Compárenla a la Argentina para darse cuenta de la magnitud de la deuda de este solo promotor inmobiliario, Evergrande. Y hay 20 en problemas. Entonces, China tiene un problema económico muy serio y además está creciendo menos, está creciendo al 4 o 5%, ya no crece más al 10%. Porque no se puede crecer al 10% para siempre. Una vez que uno se acerca a la frontera de producción tecnológica, las tasas de crecimiento son menores. Le pasó a Japón, le pasó a Corea, le pasó a Taiwán, le pasa a todos los países. Entonces, China enfrenta internamente algunos desafíos que se agravan por el hecho de que el sistema interno chino se ha vuelto mucho más leninista y menos marxista en los últimos 10 años. ¿Qué quiero decir con esto? El marxismo es una ideología que todos conocemos sobre cómo debe ser distribuida la sociedad, quiénes son los cerebrolenos, quiénes son los manos. El leninismo es un método de acción de cómo controlar la política. Es un sistema de centralismo autoritario y centralizado que permite controlar la política de arriba para abajo a través de los sistemas de seguridad, a través de los métodos de inteligencia y a través de la violencia cuando es necesario. Y de la corrupción también, por supuesto que ayuda. ¿No? Entonces, China se ha desatado en los últimos 10 años y los niveles de represión interna han aumentado enormemente. El público los acepta porque los resultados económicos han sido relativamente buenos, pero son contradicciones que comienzan a mostrar de que el proyecto chino, el desarrollo chino, si bien es magnífico, el esfuerzo del pueblo chino es extraordinario, sin embargo hay ciertas limitaciones, como acabo de mencionar, demográficas, económicas en el modelo económico y políticas en el modelo político, que le hacen algunas sombras. Bueno, ¿cuál es la situación de los Estados Unidos, que es el contrincante? Los Estados Unidos son prósperos en este momento y tienen una innovación tecnológica de la cual todos ustedes leen, la inteligencia artificial, etcétera. Hay un boom tecnológico en los Estados Unidos gigantesco. Pero tienen un problema muy grave los Estados Unidos. Yo acabo de regresar de Nueva York, donde vive mi hijo. Estuve un mes.
que es la polarización cultural y política. La polarización, la grieta, como la llamamos acá, es muy, muy grande. Y no es 10% del país contra el 90%, es 50 contra 50. Con un partido demócrata que está siendo controlado políticamente por el ala más radicalizada, que es el 10%, pero que controlan el área política del Partido Demócrata, han llegado al punto de que ha sucedido lo siguiente en los últimos 3 años. Les voy a hablar de la inmigración como un ejemplo de lo que ha sucedido. Durante la época de Obama entraban a los Estados Unidos ilegalmente 600.000 personas por año. Antes de él, en la época de Bush, 1 millón. Cuando llegó Trump, lo bajó a 300.000 ilegales por año. Llegó Biden, el monto subió a 2,5 millones por año de ilegales. Bueno, eso crea problemas políticos gigantescos. Ustedes habrán visto fotos de los gobernadores de Texas o de Arizona que ponen a los inmigrantes ilegales en camiones, en taxis o en buses y los mandan a Nueva York, los mandan a Chicago, los mandan a los estados donde hay gobernadores demócratas. Pero ¿cuál es el fondo de la cuestión? El fondo de la cuestión es que hay un grupo poderoso política y culturalmente dentro del Partido Demócrata que dice que los países no deben regular la inmigración, que si hay pobres hay que dejarlos entrar por más que no tengan papeles y sean ilegales, porque es una obligación moral de hacerlo. Bueno, eso es lo que está pasando. Y así pasaron de 600.000 a 300.000, ahora 2,5 millones de inmigrantes en los últimos 2 años. 2.300.000, digamos, en promedio. Les doy esto como un ejemplo de lo que está sucediendo. Del lado del Partido Republicano, el señor Trump, que acaba de ganar la interna ayer, la señora Nikki Haley se retiró, perdió en prácticamente todos los estados. Obviamente es un populista de derecha, es un hombre carismático, es un hombre que tiene defectos personales bastante conocidos, pero que tiene también un sentido de la practicidad y el pragmatismo muy grande. No es ningún niño de teta, no es ningún estúpido como lo presenten, es un hombre muy competente, que sabe tomar decisiones, pero que tiene visiones a menudo un poco más extremas que las que tienen muchas personas. ¿Cuál es el ataque más grande contra Trump? El ataque judicial. Yo ahora cuando estuve 3 casos que salieron a la palestra en Nueva York, los 3, los vi en directo, leí lo que dice el juez, leí lo que dijo la oposición. Se los voy a presentar porque se van a reír. Primer caso, él fue con una señora casado, tenía una amiga hace 25 años, él quería comprarle lencería a su mujer. Entonces, esta amiga se ofreció ir a acompañarlo a Victoria's Secret o a Birth of Goodman, uno de estos lugares. Yo voy y te acompaño, Donald, pruebo las cosas que le vas a regalar a tu mujer. Bueno, en el lugar donde se cambiaban, por supuesto, Donald se pasó un poco de mano, ¿no es cierto? Se extralimitó. Durante 25 años la señora no dijo nada. Cuando llegó la última elección, la señora, obviamente incentivado por los demócratas y quizás recibiendo algún tipo de entusiasmo adicional, lo acusó, probó de que había estado en ese vestier y el juez le otorgó en compensaciones civiles, esto no es criminal, $5 millones. Bueno, hasta ahora ustedes se podrán reír de la circunstancia, pero le costó 5 millones. ¿Qué pasó el día siguiente, estando yo presente en Nueva York? Trump dijo que esta señora era muy fea y que él jamás hubiera tenido una relación con ella. ¿Qué hizo el juez a los 15 días? Le subió la multa de 5 millones a $85 millones. No les estoy contando un cuento, les estoy contando lo que pasó. Ahora. ¿No? Bueno, segundo caso les cuento para ilustrarlo, porque les va a divertir. El segundo caso es un préstamo que Trump pidió para hacer un edificio en Nueva York, $350 millones al Deutsche Bank. En el pedido que hizo, en la presentación que le hizo al banco, él exageró el valor de algunos de sus activos, de la casa de Mar-a-Lago y su departamento en el Trump Tower. Si valían 30, dijo que valían 60. Él pagó el préstamo completamente, Deutsche Bank se presentó ante el juez y dijo, este señor pagó todo, yo no le presté la plata por lo que él declaró, sino porque me dio garantía sobre su fortuna, ajustamos todos los montos, nosotros estamos perfectamente satisfechos. El juez, sin embargo, lo acusó de falsificar documentos y le puso una multa en primera instancia de $350 millones. $350 millones. Es importante saber que el juez era un ex taxista, clarinetista. No sé si ustedes saben, hay una gran diferencia en el sistema judicial americano entre el sistema federal,
que es más parecido a al nuestro o a lo que debiera ser el nuestro, un sistema de promociones con conocimientos, con concursos, con una carrera judicial, con los sistemas estaduales o de los condados donde los jueces y los fiscales son elegidos electoralmente, son elegidos políticamente. Usted elige diputados y elige el juez. Por supuesto que la politización puede llegar a ser extrema. La fiscal general de Nueva York, la señora Leticia James, hizo su campaña y la ganó diciendo que le iba a meter preso a Trump. Hizo campaña y ganó la campaña con ese argumento. Bueno, les podría seguir dando casos. Lo que quiero decir con esto es que Trump no es ningún niño de teta, exagera, macanea, tiene sus costumbres, tiene sus puntos de vista que podemos o no compartir, pero obviamente estamos ante un desequilibrio y un debilitamiento de la democracia americana serio. Tenemos un problema en el sistema judicial, está politizado a un extremo increíble. Y eso no habla bien de los Estados Unidos. Eso indica que hay problemas estructurales en el sistema democrático, que donde la lucha democrática, la lucha electoral se ha vuelto tan violenta que se están cruzando límites que parecen más bien argentinos, por más que los montos no sean argentinos, porque acá el dólar vale mucha plata, pero están pasando cosas que hemos visto pasar en países bananeros, digamos, ¿no es cierto? Bueno, ¿por qué les dije esto? Les dije esto para decirles de que la posible contienda en los Estados Unidos entre Biden y Trump, que va a ser así, ya está declarado, va a ser una contienda muy dura en la cual Trump le lleva ventaja, le lleva 5 puntos en este momento en las encuestas, pero faltan 8 meses, así que puede pasar cualquier cosa. Ahora, ¿qué fue lo que hizo Trump con la política internacional económica? Y a eso me quiero referir particularmente porque es lo que más nos interesa. Trump, si bien fue una revolución el surgimiento de China y el nacionalismo de China y las medidas que estaba tomando para competir con los Estados Unidos, más sorprendente, más revolucionario, es la reacción de los Estados Unidos. Los Estados Unidos vuelven a ser un país nacionalista, pero nacionalista a ultranza. Ellos que habían inventado el sistema de la globalización, gracias al cual China realizó su inmenso avance en los últimos 40 años. Ellos que habían promovido el sistema de reglas internacionales, que habían promovido el GATT, la OMC, el Fondo Monetario, el Banco Mundial, etc., deciden que el sistema estaba hecho en contra de ellos y de sus intereses y que lo tienen que cambiar, y ahí viene el famoso Make America Great Again o America First. Todo eso es representación de un nacionalismo muy claro, muy neto, donde lo económico se transforma en un elemento de una política nacionalista. Uno hubiera pensado que cuando pasó Trump y llegó Biden eso hubiera cambiado. No, fue al revés. Biden enfatizó aún más esto porque agregó un paquete de política industrial dirigida y orientada por un hombre que se llama Jake Sullivan, que ha venido 3 veces a Argentina en los últimos 2 años. Jake Sullivan es un economista especialista en temas internacionales, que es el director general del Consejo de Seguridad, y él sostiene de que la economía norteamericana de los últimos 20 años y la globalización y los economistas que lo apoyaron cometieron un acto de traición a los Estados Unidos en contra de los intereses de la clase media y de los trabajadores, y que los Estados Unidos tienen que reposicionarse en el mundo económico a través de la política industrial. Y lanzaron 3 grandes proyectos de política industrial que ustedes habrán leído en los diarios. El Inflation Reduction Act, que es $200.000 millones o $300.000 millones, no recuerdo el monto exacto, ahora las proporciones son un poco grises en mi cabeza, pero un monto gigantesco para lo que podríamos llamar la economía verde, para todo lo que sea solar, eólico, baterías, litio, etcétera. Casi $80.000 millones para semiconductores, y son todos créditos y subsidios. Y después un monto adicional de casi $300.000 millones para infraestructura, que cuenta la infraestructura que le gusta a Juan Insúa, hacer rutas, hacer puentes, arreglar ferrocarriles, pero también la infraestructura de datos, digamos, de informática, todos los sistemas de informática. Entonces tenemos 2 fenómenos: un Trump proteccionista con aranceles, que fueron del 25% durante su primera presidencia, seguido por un Biden proteccionista a través de la política industrial. Y yo tuve la oportunidad de almorzar el 7 de febrero con Robert Lighthizer. ¿Quién es Robert Lighthizer? Es el tipo que instrumentó la política de Trump económica. Y a mí me invitaron a un club, al Knickerbocker, a un almuerzo, éramos 12, donde él iba a contar cuál va a ser la próxima política de Trump. Y lo que me dijo es muy simple. Me dijo, mire,
vamos a poner un impuesto a la importación de todo el mundo de 10%. Yo le pregunté por qué. Me dijo, bueno, porque nuestro dólar está sobrevaluado. ¿Y por qué está sobrevaluado? Porque todo el mundo quiere dólares. Y esa voluntad de todo el mundo querer dólares, activos en dólares, hace que nuestra moneda sea muy cara y que por lo tanto nuestros sectores productivos, industriales, mineros, agrícolas, están siempre en posición débil y tenemos un déficit comercial permanente. Bueno, dije yo, le entiendo. Espero que no se le sobrevalúe aún más la moneda al poner un arancel. Seguramente José, que es economista, sabe que es un riesgo que existe. Si uno pone un arancel a la importación, hay una tendencia a la sobrevaluación del tipo de cambio, pero él eso no lo veía. La segunda cosa que me dijo es que van a poner un impuesto a todas las importaciones chinas del 60% a partir del 1 de enero del año que viene. Dije 60, no me equivoqué. 60%. Esto me lo dijo Robert Lighthizer, que es un tipo brillante, es un abogado de las compañías del acero y del aluminio, es un abogado del sector industrial tradicional americano, que hizo su carrera defendiendo el sector poco competitivo del Midwest, que fue la persona clave con Trump en la primera presidencia y que supuestamente ahora es el candidato a dirigir la política económica americana. Así que vivimos en un mundo un poco particular. ¿Por qué es particular? Porque la OMC se ha transformado en una institución de segunda. Porque las reglas que supuestamente regían el comercio internacional, los chinos nunca las han respetado demasiado porque son mercantilistas, subsidian, dan créditos, privilegian, facilitan. Y ahora los americanos, que supuestamente eran los inventores de esas reglas, han decidido romper el molde y competir con los chinos en el mismo campo, en una forma aún más dramática y quizás más intensa que han tenido los chinos en los últimos años. Ahora, ¿cuáles son las consecuencias de esto que les estoy anunciando y contando y qué es lo que está sucediendo? Yo no hablo de lo que va a pasar, hablo de lo que está pasando. Yo no creo en los pronósticos, nadie conoce el futuro, pero mirar el presente sí se puede mirar el presente y lo que les estoy contando es lo que está pasando, no lo que va a pasar. Por eso que decía que un poco los argentinos nos miramos en el ombligo porque estamos todos dedicados a lo nuestro y no nos estamos dando cuenta de que está cambiando la morfología del sistema económico internacional. Estamos viviendo un modelo que podría ser el modelo del siglo XIX. Yo voy a pedir un poco de agua. En el siglo XIX, Argentina se globalizó con éxito. No había GATT, no había OMC, no había Banco Mundial, no había Fondo Monetario. ¿Cómo funcionaba la internacionalización y la globalización en el siglo XIX? A través de acuerdos bilaterales y sectoriales, que es lo que ahora están empujando los americanos y los europeos. ¿Y cómo funcionaba? En esa época se llamaban acuerdos de amistad, navegación y comercio. Firmamos 27 acuerdos entre 1822, que fue el primero con Gran Bretaña, el segundo se festejó el año pasado, lo festejó la Embajada Americana en 1823 con los Estados Unidos, y firmamos 27 o 26 acuerdos en 100 años. Y fueron la base de nuestra globalización. Nosotros nos globalizamos, exportamos a todo el mundo. Teníamos acuerdos con los dinamarqueses, con los japoneses, con los suizos, que cubrían en cada caso los temas puntuales de esa relación. ¿A dónde está yendo el mundo? En esa dirección. El mundo está dejando los grandes acuerdos. Por eso que les digo que en mi opinión el acuerdo con Europa no se va a firmar. Y va a haber muy pocos acuerdos de libre comercio internacionales como los que conocimos en el pasado, salvo con países muy de segundo rango. Puede ser que podamos hacer un acuerdo de libre comercio con Singapur o con Israel, pero los acuerdos de libre comercio con los grandes socios comerciales son cosas del pasado. Lo que viene ahora son los acuerdos sectoriales, los acuerdos preferenciales y los acuerdos bilaterales. Acuerdos en los cuales va a primar el ámbito de seguridad y de transferencia tecnológica. En otras palabras, las cadenas de valor que antes eran internacionales, uno invertía donde le parecía, donde había mano de obra más barata y más seguridad política, hoy en día no va a haber offshoring, va a haber onshoring, friendshoring, nearshoring. Está cambiando la estructura de cómo va a ser el comercio internacional. Ahora nosotros prosperamos en ese mundo y podemos prosperar en este otro mundo, pero tenemos que ser conscientes de lo que está pasando para adaptarnos. Nuestro desafío no es cambiar el mundo, no lo podemos cambiar. Nuestro desafío es entender lo que está pasando, adaptarnos a esas circunstancias y adoptar los mecanismos de negociación
y de acercamiento con los países que nos permitan tener los mejores acuerdos posibles para poder alcanzar nuestra prosperidad y nuestros intereses. Ahora, en este campo, ¿qué es lo que puede hacer Argentina? Quizás me esté extrañando en tiempo. ¿Tengo 2 minutos más o no? ¿5? ¿3 minutos? Bueno. ¿Qué es lo que puede hacer Argentina? Bueno, primero reconocer la realidad, ponernos al tanto de lo que está pasando. Segundo, aceptar de que vamos a tener que hacer acuerdos sectoriales, bilaterales, preferenciales, que los acuerdos van a estar muy relacionados a la seguridad de quién es nuestro amigo y quién es nuestro no amigo, que tenemos algunos productos que son de interés y algunos argumentos para hacer acuerdos. El litio es un caso típico, el cobre es un caso típico. En el tema alimentario hay mucha inseguridad alimentaria por el cambio climático. La inseguridad alimentaria siempre existió, pero ahora se va a multiplicar por 5 por el cambio climático. Ahora, ¿a quién le interesa la seguridad alimentaria? A los Estados Unidos no le interesa, producen alimentos, a Europa tampoco. Pero a Túnez sí le interesa, a Marruecos sí le interesa, a Pakistán sí le interesa. Entonces nosotros tenemos cartas de cambio, cartas de negociación con países que tradicionalmente no hemos tenido relaciones para abrir mercados, para nuestros intereses y para nuestras inversiones y para lo que queramos hacer, a partir de la seguridad alimentaria, a partir del provisionamiento de elementos como el litio y el cobre, y a partir fundamentalmente de la energía. La energía que exportemos a los países vecinos, fundamentalmente a Brasil, a Chile y Uruguay, nos van a dar una certeza de relacionamiento con esos países que nunca hemos tenido. La energía crea dependencia. Putin lo entendió bien, lo aplicó mal finalmente, pero lo entendió bien, ¿no es cierto? Entonces, Argentina tiene oportunidades si sabe entender lo que está sucediendo y sabe utilizar los instrumentos y las necesidades que puede cubrir. Ahora, por supuesto, para hacer algo, Argentina primero tiene que ordenar su economía. No existe política internacional o política diplomática en un país desordenado. Un país de alta inflación, con gasto público desenfrenado, con un Estado totalmente fuera de control, con un sistema laboral que es antidiluviano, no es un país que va a poder tener una buena política exterior. Nuestro principal desafío actual no es la política exterior y los problemas que yo les estoy indicando, porque no los podemos resolver ahora. Tenemos que primero resolver los problemas internos. Por eso que el gran desafío es desear que este gobierno, a pesar de sus defectos, de las excentricidades que podamos ver, tenga éxito y realice los cambios que necesitamos con respecto a la inflación, al gasto público, a las leyes laborales, a la desregulación, que Argentina vuelva a funcionar como un país capitalista, moderno, donde hay incentivos al sector privado y potenciales beneficios para la actividad privada, y que los trabajadores quieran trabajar, que los estudiantes quieran estudiar, que los ahorristas puedan ahorrar. Entonces termino mis comentarios diciéndoles de que, si bien el mundo está cambiando y está cambiando rápido, nosotros tenemos una agenda anterior a cumplir, que es la agenda de las reformas. Muchas gracias por su atención. Felipe Lavals. José, tengo una pregunta para Felipe. Una pregunta. En tu excelente explicación referente a China, no hiciste ningún comentario respecto a China-Rusia y China-Taiwán. Claro. Bueno, son comentarios muy importantes. Yo traté de resumir un escenario para que ustedes lo vieran y ir a las conclusiones para Argentina, pero obviamente Taiwán es el punto de mayor riesgo en esa zona, por supuesto. Taiwán tiene el grave problema, que es el siguiente. China quiere ocupar Taiwán porque sin eso se siente menoscabada en sus intereses y en su visión de sí misma, en su dignidad nacional, en la humillación que sintió en el siglo XIX, etc. Entonces tiene un nacionalismo con respecto a Taiwán 5 veces más intenso que el que los argentinos tienen con respecto a las Malvinas. Dije 5, podía haber dicho 20. Quiero decir, es un tema muy intenso política y simbólicamente. Simultáneamente, los Estados Unidos no pueden abandonar Taiwán, porque si abandonan Taiwán se les caen todas las alianzas que tienen en el sudeste asiático. ¿Por qué Corea o Japón pensaría que los americanos lo van a defender si son incapaces de defender Taiwán? ¿Por qué Vietnam, con el cual tienen una relación militar informal pero muy importante? Los submarinos americanos paran en los puertos de Vietnam.
¿por qué Malasia o por qué Filipinas sostendrían las alianzas que tienen con los Estados Unidos si los Estados Unidos abandonaran Taiwán? Entonces, nos encontramos en una situación de una inmensa gravedad donde las dos partes tienen mucho a perder. Las posibilidades de que haya una guerra nuclear entre estos dos países para mí son bajísimas. Lo que sí puede haber es una guerra convencional. Es relativamente fácil de imaginar que China quiera bloquear a Taiwán o ocupar alguna de las islas estas adyacentes, ¿cómo se llamaban? Bueno, ahora me olvidé el nombre, las dos islas famosas que ya fueron motivo de discusión en la década del 50. Pero es posible que eso suceda y eso puede llegar a producir una guerra convencional. En la guerra convencional los Estados Unidos están muy bien armados, pero tienen un solo problema. Un problema que no tenían durante la Segunda Guerra Mundial. No tienen estructura industrial. Los americanos ganaron la guerra contra los alemanes no porque eran mejores soldados, sino porque cuando los alemanes producían 20 tanques, ellos producían 120. Cuando los alemanes producían 20 bombardeos, ellos producían 80, porque tenían el potencial industrial más grande del mundo. Lo han perdido. En los últimos 10 años, los Estados Unidos pasaron de tener 18 millones de trabajadores industriales a 12 millones. Y en muchos sectores invierten y importan las cosas más ridículamente necesarias. No pueden hoy en día responder al aumento de pedidos de Ucrania de municiones. Las fábricas no responden porque no tienen la capacidad industrial de responder. Entonces, si bien los americanos tienen un sistema militar de gran calidad tecnológico y muy superior al chino, los americanos no tienen la capacidad de meterse en una guerra de largo aliento. Por eso que están ahora tan interesados en la reestructuración del sector manufacturero. Por eso que Biden y Trump hablan de darle importancia al sector industrial. Porque el gran temor es que si tienen que ir a una guerra de largo plazo, que dure 2 o 3 años, no la pueden resistir. No. Así que yo diría que el tema ese es muy importante. Yo pienso que no va a suceder nada en el corto plazo, pero no es imposible que en algún momento suceda algo, y si sucede algo va a ser una guerra convencional. Bueno, Rusia, lo que te puedo decir es que yo no creo ni que ni Ucrania ni que Rusia ganen la guerra. Ninguno de los dos va a ganar la guerra. Rusia, China. No, Rusia se ha vuelto un país, un aliado menor de China, porque China le ofrece primero un mercado muy grande para su exportación energética. Pensemos que Rusia, su principal producto de exportación, el 70% de sus exportaciones son gas y petróleo. ¿Le exportaban a quién? A Europa. Ahora siguen exportando a Europa, no nos engañemos, pero mucho menos que antes. ¿Dónde están exportando? Están exportando a través de la construcción de gasoductos y después a través de barcos cisterna, barcos de tanques, de nada más que 500.000 barriles, porque no pasan el Bósforo con más. El Bósforo limita, no puede pasar un tanque de 1 millón de barriles el Bósforo, no da. Pasan de 500.000, los llevan hasta el Mar Rojo y ahí los sobrecargan en barcos petroleros que pueden cargar 1 millón o 2 millones de barriles y los llevan a Corea, a Japón, a la India, a China, a donde sea. Entonces los rusos están haciendo un inmenso esfuerzo, han comprado en los últimos 2 años, no sé, 100 o 200 tanques tirados en desuso para simplemente poder hacer esa transición en la cual pierden $20, pero como el petróleo subió, estaba a $50, está ahora a 80, ellos lo están vendiendo a 60 por todo este problema que tienen de dar la vuelta, no les va mal. Rusia tiene equilibrio fiscal, a pesar de todo, ¿no es cierto? Entonces yo te diría que Rusia cometió un gravísimo error estratégico al meterse con Ucrania y hacerlo de la forma que hizo, pero no está perdiendo la guerra, pero tampoco la puede ganar. Tenemos una guerra de atrición, una guerra de largo plazo donde en las guerras nadie dice la verdad. Lo primero que Churchill decía, la primera cosa que desaparece en una guerra es la verdad. Nadie cuenta la verdad, todo el mundo cuenta mentiras. Entonces, hace 2 años Rusia ganaba seguro la guerra, el año pasado la ganaba Ucrania, ahora la guerra de vuelta a Rusia. No la va a ganar ni Rusia ni Ucrania. Va a haber un acuerdo en algún momento. En algún momento se van a sentar a discutir y va a ser difícil esa discusión. Por 2 razones muy importantes. Primero, ¿qué ha pasado con la población ucraniana? Es un tema que se discute muy poco, pero es importante para entender. Ucrania tenía 48 millones de habitantes en el año 2018. Hoy en día tiene 33 millones. Perdió 15 millones. ¿Dónde están? 7 millones están en las zonas que ha ocupado Rusia, en Crimea y en las zonas del este de Ucrania, que eran zonas rusófilas. Ahí hay 7 millones. 8 millones han emigrado. Entonces, estamos hablando de un país que era de 48 millones y es de 33, que tiene recursos limitados, que era un país
donde había una democracia incipiente, ¿no? Donde hay un gran coraje nacional, un gran deseo de mantener la independencia, cosas muy valiosas, etcétera, pero no están en posición de ganar la guerra, porque la única forma de ganar la guerra es que la OTAN participe con ellos, y la OTAN no lo va a hacer porque no quiere una guerra nuclear con los rusos, que ya han dicho que van a usar armas tácticas en el caso de que de alguna forma el territorio ruso esté amenazado. Es parte de la doctrina militar rusa, es usamos las armas tácticas nucleares en el caso de que haya amenaza en nuestro territorio, está escrito. Además, Putin lo acaba de repetir hace 15 días. ¿No es cierto? Entonces, yo te diría que la guerra entre Rusia y Ucrania ha fortalecido la relación con China de Rusia enormemente, le ha dado un sustento económico que antes no tenía, y es una guerra que se va a terminar con una tregua y con un arreglo que no sabemos cuál va a ser. Va a depender mucho de las circunstancias en el campo de batalla, de los apoyos que haya, de si se enferma o no Putin. Va a resultar de imponderables que no podemos ver, de lo que llaman la neblina de la guerra. Von Clausewitz siempre habla de la neblina de la guerra. Se puede hablar de la guerra en teoría, en la práctica nadie puede hablar, tiene su propia lógica. Sí, señor. Hola. Ok. Bueno, excelente tu exposición. Más allá del mundo bipolar que estás describiendo, Sí. quería pedirte un comentario sobre India, que para muchos está mencionado como una potencia importante en el futuro. Claro. Bueno, yo he estado 2 veces en la India. La India tiene un enorme potencial, pero es como decía Clemenceau de Brasil, es un país que tiene y tendrá siempre un gran potencial. En otras palabras, la India tiene algunas debilidades intrínsecas muy grandes. Primero, que es un país culturalmente heterogéneo. En la India hay 50 idiomas, hay 47 estados federales, hay 50 idiomas, hay 40 cocinas diferentes, hay religiones diferentes, hay una minoría musulmana de 250 millones de dólares que no está contenta de vivir con los hindúes, hay un gobierno hinduista que es bastante fanático en sus puntos de vista religiosos. El segundo tema de la India es que las mujeres no trabajan. En China el 70% de las mujeres trabajan, en la India el 30%. Bueno, ustedes me dirán, harán un buen trabajo en su casa. Sí, seguramente. Seguramente los chicos indios reciben más afecto y más cariño de sus madres que los chinos, seguramente. Pero en términos de potencial económico, el potencial de la India es menor que el de China hoy en día, porque la fuerza de trabajo, por más que es muy grande, hay un sector muy importante que no está incorporado, que es la mujer. ¿No es cierto? Entonces, la otra cosa que tiene la India, que está comenzando a mejorar ahora fuertemente, es que le falta infraestructura. China tardó 20 años en construir infraestructura. Entre 1980 y el año 2000, acá está Juan, que habrá ido alguna vez a China y habrá visto, los chinos construyeron una infraestructura fabulosa, de aeropuertos, de puertos, de caminos, de puentes, de ferrocarriles rápidos. La India no tiene infraestructura, la está comenzando a tener, pero recién comienza. Comenzó hace 5 o 8 años recién, y no se construye la infraestructura para un país de esa escala, con esa población de un día al otro. Se tarda 20 años, haciéndolo bien. En un país centralizado y leninista como China, en un país como India, donde cualquier regulación hay un grupo de ciudadanos que levantan la mano y dicen acá no se puede porque nosotros esto es una democracia, lo que en China tardás 20 años, en la India tardás 35. Entonces yo diría que China es una gran potencia de futuro, tiene un interés muy grande para Argentina, por más que es un país muy proteccionista en todos los temas que a nosotros nos interesan, pero es un país que tiene un peso muy grande, pero también tiene límites muy grandes en su modelo económico y en su modelo demográfico y en su modelo cultural, que hacen que va a ser una gran potencia, como decía Clemenceau, va a ser y seguirá siendo por un buen tiempo una potencia potencial. Esa es mi respuesta tentativa. No sé si me llamó la atención la dependencia del carbón en China, la polución ambiental que no la pueden resolver. ¿Cómo pueden solucionarlo y cuánto le va a llevar eso? ¿El carbón? La dependencia por el carbón, por ejemplo, fui a Pekín y en vez de haber gas había carboneras en todos los departamentos. No, yo no te puedo contestar eso porque es muy preciso y no conozco la respuesta exacta y no me animo a decírtelo. Lo que sí te puedo decir es que hay una idea de que los métodos de producción de energía se reemplazan los unos a los otros rápidamente, y eso es mentira. Históricamente, durante el siglo XIX se usaba la madera.
Después se usó el carbón. Cuando comenzó a usar el carbón, la madera no dejó de usarse, la gente siguió talando los bosques. Europa era un bosque gigantesco y no quedan casi árboles, ¿no es cierto? Entonces, se usó el carbón, ahora se usa el carbón y después pasó el petróleo. Cuando vino el petróleo, el carbón se siguió usando, menos, pero en términos absolutos, el carbón que se usaba en 1940 era igual o más que el que se usaba en 1880, a pesar de que el petróleo había reemplazado en la matriz energética mundial. El carbón representaba en su momento el 70% y representaba el 40% y el petróleo representaba el 40%. Bueno, y lo mismo que está pasando con los renovables. Hay una dosis de exageración. La energía no se cambia de un día para el otro porque es capital intensiva. Entonces yo no creo que los chinos puedan de un día para el otro cambiar, a pesar de la gigantesca inversión que están haciendo en renovables, el hecho que producen paneles solares a la cuarta parte del costo de los europeos o de los americanos, o turbinas eólicas a la mitad. A pesar de todo eso, no pueden cambiarlo porque simplemente los números son gigantescos. La energía es la base del funcionamiento del mundo. Es la base del funcionamiento de cada uno de nosotros, además, individualmente, digamos. Así que yo te diría que yo no creo que lo del carbón se termine tan rápido como se dice, como tampoco, seguro, no creo que lo del petróleo y del gas se termine tan rápido como pretenden los ambientalistas y mis amigos que promueven el cambio climático, y comparto con ellos la preocupación. Pero la idea de que eso se va a hacer rápidamente, para mí es ingenua. Bueno, China es número 1 en polución, ¿no? Sí, claro. Tiene muchísimo carbón. Muchas gracias por la exposición. Los saludamos nuevamente. Se demuestra hoy de que los oradores de nuestro club son muy, muy valiosos. Muchas gracias, Felipe.